Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 11. De la guerra de los partos contra los judíos y de la huida de Herodes y de su fortuna. Siendo Barsafarnés, sátrapa de los partos, dueño 2 años de la Siria con Pacoro, hijo del rey Lisanías, sucesor de su padre Ptolomeo, hijo de Mineo, persuadió al sátrapa, después de haberle prometido 1000 talentos y 500 mujeres, que pusiese a Antígono dentro del reino y que sacase a Hircano de la posesión que tenía. Movido pues por este Pácoro, emprendió camino por los lugares que están hacia la mar, y mandó que Barsafarnés fuese por la tierra adentro. Pero la gente marítima de los sirios echó a Pácoro, habiéndole solo recibido los tolemaidos y los sidonios. Y él mandó a un criado que servía la copa al rey y tenía su mismo nombre, dándole parte de su caballería que se llegara a Judea por saber lo que determinaban los enemigos, para que cuando fuese necesario pudiese socorrer a Antígono. Mas saqueando aquellos a Carmelo y destruyéndolo, muchos judíos se venían a Antígono muy aparejados para hacerles guerra y echarlos de allí. Él entonces mandóles que tomasen el lugar llamado Drimos. Trabada allí la batalla, y habiendo echado y hecho huir los enemigos, venían aprisa a Jerusalén, y habiéndose aumentado mucho el número de la gente, llegaron hasta el palacio. Pero saliéndoles al encuentro Hircano y Facelo, pelearon valerosamente en medio de la plaza, y siendo forzados a oírlos de la parte de Herodes, los hicieron reunir en el templo, y puso 60 varones en las casas que había por allí cerca, que los guardasen. Pero el pueblo los quemó a todos, por estar airado contra los 2 hermanos. Herodes, enojado por la muerte de estos, salió contra el pueblo, mató a muchos y persiguiéndose cada día unos a otros con acechanzas muchas, provocaban todos los días muchas muertes. Llegada después la fiesta que ellos llamaban Pentecostés, toda la ciudad estuvo llena de gente popular, y la mayor parte de ella muy armada. Facelo en ese tiempo guardaba los muros, y Herodes con poca gente el palacio real. Acometiendo un día a los enemigos súbitamente, en un barrio de la ciudad mató a muchos de ellos e hizo huir a los demás, cerrando parte de ellos en la ciudad, otros en el templo, y otros en el postrer cerco o muro. Entretanto, Antígono suplicó que recibiesen a Pácoro, que venía para tratar de la paz. Habiendo impetrado esto a Facelo, recibió al parto dentro de su ciudad y hospedaje con 500 caballeros, el cual venía con nombre e intención de querer apaciguar la gente que estaba revuelta. Pero a la verdad su venida no era sino para ayudar a Antígono. Movió finalmente e incitó a Facelo engañosamente que enviase un embajador a Barsafarnés para tratar la paz, aunque Herodes era a esto muy contrario y trabajaba en disuadirlo, diciendo que matase a aquel que le había sido traidor y amonestando que no fiase en sus engaños, porque de su natural los bárbaros no guardaban ni precian la fe ni lo que prometen. Salió también por dar menos sospecha Pácoro con Hircano, y dejando con Herodes algunos caballeros, los cuales se le llamaban eleuteros, él con los demás seguía a Facelo. Cuando llegaron a Galilea, hallaron los naturales de allí muy revueltos y muy armados, y hablaron con el sátrapa, que sabía encubrir harto astutamente y con todo cumplimiento y muestras de amistad los engaños que tramaba. Después de haberles finalmente dado muchos dones, púsoles muchos espías y acechanzas para la vuelta. Llegados ellos ya a un lugar marítimo llamado Ecdipón, entendieron el engaño, porque allí supieron de los 1000 talentos que le habían sido prometidos y de las 500 mujeres que Antígono había ofrecido a los partos, entre las cuales estaban muchas de las de ellos, y que los bárbaros buscaban siempre acechanzas para matarlos, y que antes hubieran sido apresados, si no fuera porque tardaron algo más de lo que convenía, por prender en Jerusalén a Herodes antes que, proveído sabiendo aquello, se pudiese guardar. No eran ya estas cosas burlas ni palabras, porque veía que los guardias no estaban muy lejos, y con todo Facelo no permitió que desamparasen a Hircano.
Aunque Ofilio le amonestase muchas veces que huyese, a quien Zaramala, hombre riquísimo entre los de Siria, había dicho cómo le estaban puestas acechanzas y tenía armada la traición. Pero él quiso venir a hablar con el sátrapa y decirle las injurias que merecía en la cara, por haberle armado aquellas traiciones y acechanzas, y principalmente porque se mostraba ser tal por causa del dinero, y cómo estuviese él preparado para dar más por su salud y vida que no le había Antígono prometido, por haber el reino. Respondiendo el parto y satisfaciendo a todo esto engañosamente, echando con juramento de sí toda sospecha, vínose hacia Pácoro, y luego Facelo e Hircano fueron presos por aquellos partos que habían quedado mandados a dicho fin, maldiciendo y blasfemando de él como de hombre pérfido y pérjuro. El copero de quien hemos antes hablado trabajaba en prender a Herodes, habiendo sido enviado para esto, y tentaba de engañarle, haciéndole salir fuera del muro según le habían mandado. Herodes, que solía tener mala sospecha de los bárbaros, no dudando que las cartas que descubrían aquella traición y acechanzas hubiesen venido a manos de los enemigos, no quería salir, aunque Pácoro, fingiendo, pretendía que tenía harto idónea y razonable causa, diciendo que debía salir al encuentro a los que le traían cartas, porque no habían sido presos por los enemigos, ni se trataba en ellas algo de la traición y acechanzas. Antes solo lo que había hecho Facelo venía escrito en ellas. Pero ya hacía tiempo que Herodes sabía por otros cómo su hermano Facelo estaba preso, y la hija de Hircano, Mariana, mujer prudentísima, le rogaba y suplicaba en gran manera que no saliese ni se fiase ya en los que manifiestamente mostraban que querían los bárbaros. Entonces Pácoro, tratando con los suyos de qué manera pudiese secretamente armar la traición y acechanzas, porque no era posible que un varón tan sabio fuese salteado hacia las descubiertas. Una noche Herodes, con los más allegados y más amigos, vínose a Idumea, sin que los enemigos lo supiesen. Sabiendo esto, los partos comienzan a perseguirle, y él había mandado a su madre y hermanos y a su esposa con su madre y al hermano menor que se adelantasen por el camino adelante, y él con prudencia atacaba a los bárbaros. Y habiendo muerto muchos de ellos en las peleas, vínose a recoger a prisa al castillo llamado Masala, y allí experimentó que eran más graves de sufrir huyendo los judíos que no los partos, los cuales, aunque le fueron siempre molestos y muy enojosos, todavía pelearon a 60 estadios de la ciudad algún tiempo. Saliendo Herodes con la victoria, habiendo muerto a muchos, honró aquel lugar con un lindo palacio que mandó edificar allí, y una torre muy fortificada en memoria de sus nobles y prósperos hechos, poniéndole nombre del suyo propio, llamándola Herodión. Y como iba entonces huyendo, así iba recogiendo gente y ganando la amistad de muchos. Después que hubo llegado a Tresa, ciudad de Idumea, salió al encuentro de su hermano Josefo, y persuadióle que dejase parte de la gente que traía, porque Masada no podría albergar tanta muchedumbre. Llegaban a más de 9,000 hombres. Tomando Herodes el consejo de su hermano, dio licencia a los que menos le podían ayudar en la necesidad, que se fuesen por Idumea, proveyéndolos de lo más necesario, y retuvo con él los más escogidos y más amigos. Y de esta manera fue recibido dentro del castillo. Después, dejando allí 800 hombres de guarnición para defender las mujeres y víveres por si los enemigos los cercasen, él pasó a Petra, ciudad de Arabia. Pero los partos, volviendo a saquear a Jerusalén, entrábanse por las casas de los que huían y en el palacio real, perdonando solamente las riquezas y bienes de Hircano, que eran más de 300 talentos. Hallaron muchos menos de los que todos ellos esperaban, porque Herodes, temiéndose mucho antes de la infidelidad de los bárbaros, había salvado cuanto tenía entre sus riquezas, que fuese precioso, y todos sus compañeros y amigos habían hecho lo mismo. Después de haber ya los partos gozado del saqueo, revolvieron toda la tierra y movieron las discordias y guerras. Destruyeron también la ciudad de Marisa, y no se contentaron con hacer a Antígono rey, pues pusieron en sus manos a Facelo y a Hircano para que los azotase. Antígono quitó las orejas a Hircano con sus propios dientes, abocados, para que si en algún tiempo se libraba, sucediendo las cosas de otra manera, no pudiese ser pontífice, porque conviene que los que celebran las cosas sagradas sean todos muy enteros en sus miembros.
Pero el valor de Facelo ganó a Antígono, pues como aquel no tuviese armas ni las manos sueltas, porque estaba atado, quebróse contra una piedra que tenía allí cerca a la cabeza y murió, probando de esta manera cómo era verdadero hermano de Herodes, y cómo Hircano había degenerado. Murió varonilmente, alcanzando digna muerte por los hechos que había antes animosamente consumado. Dícese también que cobró su sentido después de aquella herida, pero que Antígono envió un médico para que lo curase, y le llenó la llaga de malas ponzoñas, y de esta manera le mató. Sea lo que fuere, todavía el principio de este hecho fue muy notable, y dícese más que antes de expirase, sabiendo por una mujercilla que Herodes había escapado libre, dijo: «Ahora partiré con buen ánimo, pues dejo quien me vengará de mis enemigos», y de esta manera Facelo murió. Los partos, aunque no alcanzaron las mujeres, que era la cosa que más deseaban, descansando y apaciguando las cosas en Jerusalén contra Antígono, lleváronse preso contra ellos a Hircano, a Partia. Pensando Herodes que su hermano vivía aún, venía muy obstinado a Arabia por tomar dinero del rey, con el cual tenía esperanzas de liberar a su hermano de la avaricia grande de los bárbaros, porque pensaba que si el árabe no se acordaba de la amistad de su padre y se quería mostrar más avaro y escaso de lo que a un ánimo liberal y franco convenía, él le pediría aquella suma de dinero prestada, por lo menos para dar por el rescate de su hermano, dejándole por prenda al hijo, el cual él después libertaría porque tenía consigo un hijo de su hermano, de edad de 7 años, y había determinado ya el dar 300 talentos poniendo por mediadores a los tirios. Pero la fortuna y desdicha se habían adelantado antes al amor y afición buena de su hermano, y habiendo ya muerto Facelo, por demás era el amor que Herodes mostraba. Y aun en los árabes no halló salva ni entera amistad que tener pensaba, porque Malico, rey de ellos, enviando antes embajadores que se lo hiciesen saber, le mandaba que inmediatamente saliese de sus términos, fingiendo que los partos le habían enviado embajadores para que mandase salir a Herodes de toda la Arabia. Y la causa cierta de esto fue porque había determinado negar la deuda que debía a Antípatro, sin volverla ni satisfacer en algo a sus hijos por tantos beneficios como de él había recibido. Teniendo en aquel tiempo tanta necesidad de consolación, tenía hombres que le proponían esta desvergüenza, los cuales querían hacer que negase lo que era obligado dar a Antípatro, y estaban cerca de él los más poderosos de toda Arabia. Por esto, Herodes, al hallar que los árabes le eran enemigos, respondió a los mensajeros aquellos que su dolor le permitió, y volviéndose hacia Egipto, y en la noche primera, estando tomado relación de los que había dejado, apartóse a un templo que estaba en el campo. Al otro día, habiendo llegado a Rinocolura, fuele contada la muerte de su hermano, recibiendo tan gran pesar y derramando gran llanto por haber ya perdido el cuidado de verle, mas proseguía su camino adelante. Pero tarde se arrepintió de su hecho el árabe, aunque envió seguidamente gente que volviese a llamar a quien él había echado con afrenta. Había ya en este tiempo Herodes llegado a Pelucio, e impidiéndole allí el paso los que eran guardas de aquel puesto, vínose a los regidores, los cuales por la fama que de él tenían y reverenciando su dignidad, acompañáronle hasta Alejandría. Entrado que hubo en la ciudad, fue magníficamente recibido por Cleopatra, pensando que sería capitán de su gente para hacer aquello que ella pretendía y determinaba. Pero, menospreciando los ruegos que la reina le hacía, no temió la asperidad del invierno, ni los peligros de la marcha pudieron estorbarle que navegase luego para Roma. Y peligrando cerca de Panfilia, echó la mayor parte de la carga que llevaba, y al fin llegó salvo a Rodio, que estaba muy fatigada entonces con la guerra de Casio. Y recibido allí por sus enemigos Ptolomeo y Safinio, aunque padeciese gran falta de dinero, mandó hacer allí una gran galeaza, y fue llevado en ella él y sus amigos a Brunducio, hoy Brindis. Y partiendo de allí luego para Roma, fuese primeramente a ver a Antonio por causa de la antigua amistad y familiaridad de su padre, y cuéntale la pérdida suya y las muertes de todos los suyos, y cómo habiendo dejado a todos cuantos amaba en un castillo, y muy rodeado de enemigos, se había venido a él muy humilde en pleno invierno navegando. Teniendo compasión y misericordia Antonio de la miseria de Herodes, acordándose de la amistad que había tenido con Antípatro, movido también por la virtud de que le estaba presente,
determinó entonces hacerle rey de Judea, de la cual antes le había hecho tetrarca o procurador. No se movía Antonio a hacer esto más por amor de Herodes que por aborrecimiento grande a Antígono, porque pensaba y tenía por muy cierto que éste era sedicioso y gran enemigo de los romanos. Tenía por otra parte a César más preparado, que tenía en rehacer el ejército de Antípatro, por lo que había padecido con su padre estando en Egipto, y por el hospedaje y amistad que en toda cosa había en él hallado, teniendo también, además de todo lo dicho, cuenta con la virtud y esfuerzo de Herodes. Y convocando el senado, a donde delante de todos Mesala, y después de este Atratino, contaban los merecimientos que su padre había alcanzado del pueblo romano, estando Herodes presente, y la fe y lealtad guardada por el mismo Herodes. Y todo esto para mostrar que Antígono les era enemigo, y que no hacía solo poco tiempo que había mostrado con éste diferencias, y que aún antes, despreciando al pueblo romano con la ayuda y consejo de los partos, había procurado alzarse con el reino. Movido todo el senado con estas cosas como Antonio, haciendo guerra también con los partos, díjese que sería cosa muy útil y muy provechosa que levantasen por rey a Herodes. Todos en ello consintieron, y acabado el consejo y consulta sobre esto, Antonio y César salían llevando en medio a Herodes. Los cónsules y los otros magistrados y oficios romanos iban delante por hacer sus sacrificios y poner lo que el senado había determinado en el Capitolio, y el primer día del reinado de Herodes todos cenaron con Antonio.